El referendo en Cuba no es sobre el Código de las Familias, sino es un apoyo a la dictadura. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El Código de las Familias en Cuba ya es una ley y como tal aparece publicado en la Gaceta Oficial tras su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular por unanimidad, como es de costumbre, como contempla el artículo 165 de la Ley Electoral. Entonces, ¿para qué el régimen necesita someterlo a un referendo popular? El referendo es vinculante, a diferencia de una consulta popular. El artículo 265.1 de la Ley Electoral cubana establece que con la consulta popular los electores emiten su opinión sobre un asunto determinado de interés nacional o local sin que ello tenga un efecto vinculante. Por eso, pese a las 79.192 reuniones realizadas según el Consejo Electoral Nacional, en las que hubo 336.595 intervenciones, los criterios opuestos al matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción y la responsabilidad parental, entre otros, no se tuvieron en cuenta para hacer cambios sustanciales en la norma. Las modificaciones realizadas fueron la naturaleza gramática fundamentalmente. Si la consulta popular no es vinculante, resultaban innecesarios los actos represivos denunciados por religiosos cubanos que intentaron expresar sus criterios en dichas reuniones. Pero el régimen cubano no necesita que la gente opine, sino que la gente opine en la misma línea del poder. Es lo que se espera que hagan los cubanos mediante su voto en el referendo sobre el Código de las Familias, que solo requerirá el 51% de los votos para considerarse válido y entrar en vigor, sustituyendo al vigente de 1975. Para este proceso no existen reglas. Ni la Constitución ni ninguna ley cubana establecen reglas para la realización de un referendo. Al intervenir ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio pasado, cuando los diputados aprobaron el código, Homero Acosta comentó que, hasta el momento, Cuba solo conocía de procesos de consultas y referendos en ámbitos constitucional. Así fueron aprobadas las constituciones de 1976 y 2019. La ley electoral otorga a la ANPP la facultad para definir las reglas para este tipo de referendo. Pero está preparado el régimen para que no entre en vigor una ley que, según el ministro de Justicia, Óscar Civera, reafirma un carácter humanista de la revolución y que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular debido al rechazo de los cubanos. ¿Acaso el régimen va a reconocer que una ley de revolución no recibió el respaldo de los cubanos? El gobierno ha desplegado una propaganda brutal a favor de esta norma. Los medios estatales le han dado una cobertura abrumadora. El ex espía Gerardo Hernández, actual coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, ha llamado a los miembros de la organización a votar por el sí. La Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, organizó una caravana para promover el Código de las Familias y el títere castrista Miguel Díaz-Canel llegó a decir que votar a favor del Código de las Familias es hacerlo por la democracia. El referendo no es sobre el Código de las Familias, sino sobre el apoyo al gobierno y al sistema. En eso lo ha convertido el régimen, cuando Díaz-Canel alertó en el mes de abril, durante el cuarto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, PCC, de que el enemigo podría boicotear el referendo. Su preocupación no eran los derechos de los ancianos ni de las personas vulnerables o la posibilidad de que las personas del mismo sexo contrajeran matrimonio y adoptaran hijos, sino que quedara en entredicho el apoyo de los cubanos a su gobierno. Si la preocupación hubiesen sido los derechos de los mencionados grupos que el régimen dice proteger con la nueva norma, el Código de las Familias se habría aprobado sin necesidad de un referendo, como ha sucedido con otras leyes que no recibieron la cuarta parte de la difusión que ha recibido esta norma en los medios estatales cubanos. El Código de las Familias habrá entrado en vigor, como entrará en un par de meses tras su publicación en la Gaceta Oficial, el Código Penal, criticado por criminalizar aún más el disenso, mantener la pena de muerte, la edad penal en 16 años y excluir de tipificación del feminicidio, y como ya ocurrió con la Ley del Amparo de los Derechos Constitucionales, que no ampara ni a todos los cubanos ni todos los derechos. El régimen quiso hacer alarde del ejercicio democrático, quiso
quiso exhibir una conjunción participativa entre el pueblo y sus representantes, con un supuesto papel protagónico asumido por el primero, pero en realidad lo que está en juego es el apoyo del pueblo, no solo al Código de las Familias, sino al régimen en sí. Si la mayoría de los cubanos o un número significativo de estos dice no o se abstienen, significará que los cederistas, la UJC, los revolucionarios no respondieron al llamado de los líderes, o que los revolucionarios no son mayoría y que los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que aprobaron el código por unanimidad, no representan el sentir de la mayoría de los cubanos. Muchas personas que no están en contra de los derechos de dicha comunidad votarán no o no votarán, porque ven en el referendo un ejercicio de manipulación del gobierno y una falsa práctica democrática que no desean legitimar. Por lo tanto, no resulta desatinado vaticinar que, en un referendo en el que no existen reglas y la falta de observación electoral independiente, el Código de las Familias sea refrendado y puede que incluso por un amplio número de cubanos, según los datos oficiales. Lo único que necesita el régimen para vender el resultado, que no podrá ser verificado por órganos electorales no controlados por la dictadura, como un triunfo y una muestra de un apoyo a la revolución, es que la ciudadanía acuda a las urnas. Siguiendo con las noticias, el dólar subió a 4 pesos cubanos en relación con el día anterior. El valor del dólar, el euro y la moneda libremente convertible MLC en el mercado informal cubano siguen disparado y no da indicio alguno de frenarse, sino que va para un récord tras otro récord. Especialmente significativo es el caso de la moneda estadounidense, que el día martes 20 de septiembre se vendió a 180 pesos, es decir, 4 pesos más que en aviso, que en su precio medio era de 176 pesos. En el caso de la moneda europea, escaló a 179 pesos, 4 pesos más que el día lunes, mientras que el precio de la MLC se sitúa en 176, un peso más que el día lunes. Los datos del monitoreo diario sobre el valor de las divisas extranjeras que hace el medio independiente El Toque reafirma la sostenida tendencia al alza a pesar de las medidas de la dictadura, que hace casi un mes fijó una venta estatal en las casas de cambio en 123.60 pesos. La tasa representativa del cambio en el mercado informal de Cuba muestra los valores de referencia calculados a partir de las medidas de las cifras publicadas en los anuncios de compra y venta de divisas en los grupos de redes sociales y sitios clasificados. En las últimas horas hubo anuncios de que se vendía el dólar incluso a 183 pesos, lo que pudiera ser un indicio de que el precio de la moneda estadounidense en el mercado informal continuará subiendo. Desde el 23 de agosto, el régimen cubano estableció la venta en Cuba de divisas de 123.60 pesos por persona natural, pero bajo determinadas condiciones y límites que desde el primer momento generaron una avalancha de críticas en la población. En los primeros días tras la puesta en marcha de la nueva medida, los cubanos denunciaron largas colas, una demanda superior a la oferta y en general varias muestras de ineficiencia en el servicio prestado por las casas de cambio. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.